una rueda de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, lanzando un proceso de recompensa por información que conduzca a la captura del presidente de la República, Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y algunos funcionarios de primera línea. En general, toda la declaración, por un lado, del Departamento de Justicia habla del cargo o habla de que están involucrados en procesos de narcoterrorismo. Luego hay una declaración formal del secretario de Estado, Mike Pompeo, que habla de terrorismo, de narcotráfico. Frente a estas acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, en el campo popular venezolano se abre todo, y en el pueblo en general, se abre todo un proceso de debate y nos preguntamos, ¿realmente en este momento de pandemia mundial, cuando Estados Unidos está además en el primer lugar de contagios a nivel mundial y creciendo, es la prioridad que Estados Unidos inicie una batalla contra Venezuela? Segundo, es además esa batalla por vía de narcotráfico. Venezuela es, o sea, claramente Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y Estados Unidos es el primer consumidor de cocaína del mundo. Pensar que Venezuela tiene un rol importantísimo en eso es, por decirlo poco, descabellado. Tercero, también nos preguntamos, y en un momento como este, además de pandemia, mientras que China, Cuba, Rusia buscan apoyar a otros países del mundo, Estados Unidos no es capaz ni de cuidar a su propio pueblo, mucho menos de apoyar a otro pueblo, y lo único que puede exportar son las condiciones para la guerra, poniendo recompensas sobre la cabeza de los gobernantes de otros países. Ese es el rol de Estados Unidos en este momento. Es esa la respuesta del imperialismo frente a la crisis global que se está viviendo en este momento en nuestro continente y en el mundo. Y por supuesto, de último nos preguntamos, ¿cómo es posible que los Estados Unidos, cuando la mayoría de los pueblos plantean la necesidad de levantar el bloqueo contra Venezuela, que impide la posibilidad de comprar alimentos y medicinas, en un momento en que la lucha mundial es por garantizar la vida? Claro, ahí hay que decir que Estados Unidos no está en una lucha por garantizar la vida. Estados Unidos recientemente, Donald Trump, el emperador, ha dicho que necesita reactivar la economía, que no pueden permitir que la economía muera, y han subsidiado a los grandes capitales, a las grandes empresas, pero al mismo tiempo ha planteado que a pesar de la desbordante pandemia en todo el país, que va a normalizar actividades. Entonces, bueno, eso nos hace pensar que no es descabellado que vayan en contra de la vida. Pero en el caso de Venezuela hay que dar un par de datos. Uno, la Unión Europea y la ONU han estado pidiendo que se flexibilicen las sanciones contra Venezuela en este momento. Dos, la ONU y la OMC han planteado ayudas por Venezuela. E incluso dentro de Venezuela, la oposición venezolana ha venido discutiendo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para poder garantizar el levantamiento del bloqueo, para poder garantizar incluso el uso de los recursos que se han venido embargando por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, desde la misma oposición venezolana se ha venido generando un diálogo en la posibilidad de acabar con las condiciones que han generado el bloqueo. Frente a eso, además hay que decir, en un momento como este, hoy se develó un plan en el cual, con las mismas sanciones de los Estados Unidos, parte de las personas que están indiciadas y por las cuales se pidió precio a su cabeza, salió declarando desde Colombia, reconociendo que en los últimos días fue decomisado un cargamento de armas que iba orientado a la formación de una unidad militar que él viene comandando desde hace un tiempo. Y además denunció cómo esa unidad militar es parte de un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y Juan Guaidó, con apoyo de algunos operadores internacionales como JJ Rendón y con conocimiento del gobierno colombiano. Entonces, es el momento justamente para decir, venimos planteando como estrategia central que es fundamental que pongamos la vida antes que el capital. Pero entonces los Estados Unidos vienen poniendo el capital ante la vida, su agenda de muerte,
su agenda de utilizar todos los recursos posibles para poder romper con las agendas democráticas y con la voluntad del pueblo. Mientras todo este continente está en una lucha por preservar la vida, la lucha de los Estados Unidos es por derrocar el gobierno legítimamente constituido y democrático de Venezuela.